Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal de podcast. La semana pasada en mi artículo en Telegram comenté un poco el tema más escandaloso del último mes, los archivos de Epstein. Este tema que ha despertado tantos sentimientos en todo el mundo, desde asco a rabia, shock, morbo de saber más y más detalles, e incluso incredulidad, es realmente un tema que no puede dejar a nadie indiferente. Quiero aclarar antes que nada, que si en algún momento de este podcast afirmo que la publicación de los archivos tiene que ver mucho más con intereses de las fuerzas de dominación supranacional, no estoy diciendo en absoluto que sean reales, que no sean reales, que sean un invento de los enemigos de Trump y las élites detrás de él, o que son un montaje. Y si no me interesan los detalles, no es porque no me causen tanta impresión. Pues lo que sí sé, muy bien, y de lo que todos debemos ser conscientes, es que no hay nada que se haga público que no tenga un fin específico. Y si sabemos bien que Estados Unidos es el país del mundo que tiene la censura más rígida y fuerte, pues sabremos que no hay nada que se filtre sin un objetivo concreto, y no creemos en la ilusión de un país de la libertad, así como tampoco nos debe sorprender que, mientras en los terribles y no democráticos países árabes despidieron inmediatamente de sus cargos a quienes figuran en los archivos, en la democrática Europa y el ejemplar Estados Unidos, todos siguen ostentando sus grandes títulos como si nada. Los archivos Epstein no traen nada nuevo y hoy vamos a analizar un poco de dónde viene todo esto y para dónde va. A comienzos de este febrero de este año, el eco de los llamados archivos Epstein sigue resonando con fuerza en el espacio informativo mundial. Lo que en apariencia es un escándalo más sobre la depravación de las élites es en realidad un fenómeno mucho más complejo. Es un proceso cuidadosamente orquestado de transformación del poder global. Para comprenderlo, es necesario abandonar la mirada ingenua y analizar la naturaleza de las élites occidentales, su relación con la moral popular y la función que cumplen escándalos como este en la reconfiguración del mapa político y cultural del mundo. Cuando se habla de nepotismo y herencia de cargos, suele señalarse a otras culturas, mientras se presenta a Estados Unidos como modelo de meritocracia y movilidad social. Sin embargo, un examen mínimo de su clase política revela una realidad muy distinta. La élite estadounidense funciona como una estructura de clanes corporativos donde los cargos se transmiten por herencia. El caso de John Biden es paradigmático. Fue senador durante 30 años, desde los 30 hasta los 60 años, y su carrera política nunca se vio seriamente afectada por las numerosas, incontables acusaciones de acoso que pesaban sobre él. Cuando una de sus antiguas ayudantes abandonó Estados Unidos y se estableció en Rusia, pudo hablar libremente del acoso sexual al que fueron sometidas ella y otras asistentes durante décadas. Irónico, ¿verdad? Quienes permanecieron en el país fueron silenciados por la maquinaria estatal. Del mismo modo, Nancy Pelosi, durante años figura clave del Congreso, se retiró de la actividad política activa y su lugar fue ocupado por su hija. Aunque ésta no heredó automáticamente la presidencia de la Cámara, el hecho de que ocupe el escaño y continúe la carrera política familiar es una muestra inequívoca de que en Estados Unidos el poder se gestiona como un patrimonio dinástico. Esta estructura arcaica, lejos de ser una anomalía, es la base de la estabilidad del sistema. La continuidad generacional asegura la transmisión de los conocimientos y las prácticas de gestión necesarios para mantener el Estado como un proyecto de ingeniería política. Si Estados Unidos es un estado de diseño, Gran Bretaña es un estado histórico, fruto de una evolución cultural secular. Sin embargo, su élite no es menos endogámica ni menos impune. El escándalo en torno al ex primer ministro Edward Heath, predecesor de Margaret Thatcher, es quizás el ejemplo más sobrecogedor.
Heath fue acusado no solo de pederastia, sino de torturar y asesinar a niños en su yate para luego arrojar los cadáveres al mar. Cuando la acusación pública, impulsada por diversas organizaciones y apoyada en testimonios y documentos, llevó el caso a los tribunales, ocurrió algo insólito. El tribunal dictaminó que los acusadores no pudieron probar la culpabilidad de Heath, pero él tampoco pudo probar su inocencia. La razón fue que los servicios de inteligencia y los cuerpos de seguridad del Reino Unido se negaron a entregar los documentos solicitados por la parte acusadora. Sin embargo, sin esas pruebas, los testimonios públicos resultaron insuficientes para una condena, pero fueron tan contundentes que el mismo Heath quedó imposibilitado para demostrar que no era culpable. El caso se cerró, pero durante el proceso la opinión pública británica pudo vislumbrar la magnitud de la degradación moral de toda una élite. Se supo que lo ocurrido con Heath no era un caso aislado, sino la punta del iceberg de una clase política podrida hasta los cimientos. Y no es el único ejemplo. Recordemos al célebre Jack el Destripador, que aterrorizó a Londres durante el siglo XIX y que, según diversas investigaciones, era un miembro de la familia real británica, razón por la cual el caso fue cerrado cuando la investigación apuntaba ya en esa dirección. Este mecanismo de protección de la élite se repite una y otra vez a través de la historia. En torno a los Clinton, por ejemplo, que se tejieron durante años escándalos de toda índole, pero siempre fueron neutralizados. Incluso hubo empleados y colaboradores que murieron en circunstancias poco claras, que fueron eliminados para que no pudieran hablar. La historia de Jeffrey Epstein sigue un patrón similar en apariencia, pero con una diferencia gigante. El escándalo no se ha apagado. Epstein fue arrestado, luego liberado, luego arrestado de nuevo y finalmente apareció muerto en su celda. Todo parecía indicar que el caso se cerraría como tantos otros. Pero alguien con enormes recursos ha mantenido vivo el interés público, impidiendo que desaparezca de la agenda informativa. Ese alguien ha utilizado los grandes medios de comunicación, sometidos a fuerte censura y control, como he dicho al principio, para preparar a la sociedad para lo que está por venir. El punto clave de todo esto fue la campaña electoral de Trump, que prometió solemnemente desclasificar y hacer públicos todos los documentos relacionados con el caso Epstein. Desde entonces, el tema ha ido ganando peso de manera constante, creando en la opinión pública la convicción de que la publicación de los archivos es inevitable. Por supuesto, en esos archivos hay materiales falsos, como en toda operación de este tipo, o lo que vemos, habrá muchas falsificaciones seguramente, pero lo fundamental es que contienen información veraz sobre la élite gobernante. Una de las amigas de Epstein, Karina Shuliak, de origen bielorruso, declaró que Epstein fue asesinado por ocultistas de alto rango, es decir, que existía una fuerza muy superior a él, de la que él era apenas un ejecutor. Epstein, obviamente, no era el titiritero, sino una marioneta de una élite oculta y mucho más poderosa. Pero ahora lo convirtieron en el chivo expiatorio que carga con todos los pecados del sistema. Quien investiga el caso Epstein termina por comprender que existe un sistema global de selección y colocación de personal dirigente que abarca todos los continentes y no se limita a los nombres que han salido a la luz. Ese sistema es mucho más amplio y Epstein era solo un engranaje, un mecanismo al servicio de la formación de una nueva comunidad de gobierno de la humanidad. No es una exageración, es un hecho documentado. Para entender el proyecto que subyace al caso Epstein, puede ser útil recurrir a la literatura. George Wells, en su novela La máquina del tiempo, describe un mundo futuro en el año 800-2701 dividido en dos razas. Arriba, en la superficie, viven los Eloi, seres apacibles, hermosos pero inútiles, que no representan peligro alguno, pero viven con constante miedo. Abajo, en las profundidades de la tierra, habitan los Morlocks, criaturas horribles que emergen por la noche para cazar a los Eloi y alimentarse de ellos. Los Eloi son para los Morlocks lo que los
pollos son para los humanos. Los Morlocks poseen una tecnología muy superior y capacidades mentales sobrenaturales. Pueden leer los pensamientos, la memoria de los humanos, incluso aquellos recuerdos que la persona misma ha olvidado. Son criaturas jerarquizadas con altos mandos y simples ejecutores y han sobrevivido ya a una catástrofe que transformó su apariencia. Son en definitiva la imagen especular de la élite que emerge de los archivos Epstein, una casta que se considera superior, que vive en la oscuridad y se alimenta de la humanidad superficial. De las conversaciones del propio Epstein se desprende que su círculo intentaba crear algo similar. Hay acusaciones públicas aún no documentadas judicialmente de sacrificios humanos e incluso canibalismo, concretamente de consumo de niños. La relación con los niños es un indicador fundamental de la salud moral de una sociedad. En la naturaleza, cualquier cría despierta sentimientos de amor y protección. Un animal que salva a una cría de otra especie establece con ella un vínculo afectivo. Pero también existen fallos en la naturaleza. Hay gatas que, por ejemplo, si no logran salvar a sus crías recién nacidas, se las comen. Es una aberración, ¿ok? Pero existe. Para construir la raza humana tal como la conocemos, fue necesario separar a una parte de la masa que vive según las leyes de Dios, llamémoslo Dios. La humanidad se conserva precisamente porque todo lo que va contra Dios es susceptible de destrucción. Los pueblos siempre salvan a los ancianos y a los niños. Los niños son el futuro, los ancianos son la sabiduría y el baúl de valores que debe conservarse y que debe pasar de generación en generación. Por eso, cuando aparecen indicios de que se ha dado muerte a niños con fines rituales, estamos ante algo profundamente humano y la necesidad de destruir a la misma humanidad. Las personas que hoy representan esta gobernanza global son en esencia, como ya se ha dicho mucho, satanistas, guerreros contra Dios, es decir, contra la ley, contra la moral, contra los valores, y construyen para sí mismos una moral especial que los separa del pueblo y los convierte en rehenes de un círculo estrecho de iniciados. En el caso, por ejemplo, de la novia del príncipe Andrew, acusado de haber torturado al menos a un niño, que es un caso prácticamente probado, que motivó que la familia real lo despojara de sus títulos y que incluso sus sirvientes se nieguen a atenderle, declaró algo revelador. Para el círculo de la élite mundial, una persona que no está en las listas de Epstein es un paria, alguien con quien no merece la pena relacionarse. Es decir, el requisito para pertenecer a la élite es compartir una misma ética, una misma moral, basada en la transgresión de los límites más elementales. Estos grupos han existido desde siempre. Recordemos el escándalo de Madame de Montespan, amante de Luis XIV, implicada en misas negras y sacrificios. Pero entonces estos eran fenómenos aislados, más o menos tolerados dentro de la élite. Lo que ha cambiado es que ahora este tipo de prácticas sirven para cohesionar a la clase dirigente global, creando lazos de complicidad que la hacen despiadada frente al pueblo. El caso de Weinstein es un antecedente clave para entender lo que está ocurriendo ahora con los archivos Epstein. En 2017, Weinstein fue acusado de acoso sexual. Las pruebas eran escasas y en aquel momento el caso pareció desinflarse. Pero el sistema siguió trabajando. Durante 3 años el tema se mantuvo vivo en el espacio informativo, calentando la opinión pública. En 2020, Weinstein fue condenado a 23 años de prisión con pruebas tan endebles como al principio. Lo que había cambiado era el clima social. Se había creado la disposición necesaria para tomar decisiones políticamente condicionadas, aunque fueran ilegales desde un punto de vista jurídico, estrictamente hablando. Lo mismo está ocurriendo ahora a escala global con el caso Epstein. Se está preparando la sociedad para aceptar una purga. La élite, que ya ha cumplido su función, será cortada y se presenciará como un triunfo de la justicia, seguramente. El objetivo final es allanar el camino para el establecimiento de dictaduras de tipo fascista en todos los países.
Y a propósito, recordemos que el mismo fascismo tenía este tipo de prácticas. Quien no recuerda las películas de Pasolini, Salo, los 40 días de Sodoma, eran acerca de esto. Y esto será presentado como la única solución a la corrupción y la depravación de las élites. Todo esto es una mentira. Tanto Hitler como Röhm eran pervertidos, y la noche de los cuchillos largos no fue más que una reestructuración interna del poder. Eso no es un cambio en la naturaleza del sistema. Estamos frente a un caso muy similar. Por eso, este caso Epstein es la punta del iceberg de una transformación global. Las viejas élites incapaces de gestionar el mundo en las nuevas condiciones serán cegadas, acabadas. Las fronteras cambian, los estados pierden su identidad, Europa se transforma en un califato islámico o algo así, Estados Unidos se reformatea territorialmente con Canadá y Groenlandia, China emerge como nuevo centro de poder. Aquí es campo solo para la fantasía. Y en este nuevo contexto, para seguir siendo humano y ciudadano, ya no basta con saber leer, escribir y contar. Es imprescindible comprender cómo se elaboran los supersistemas sociales de dominación, cómo se libran las guerras de información y cómo se construye y destruye la soberanía. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Quédense con nosotros. Chao.